dentro de las otras patologías anorrectales está la fisura anal. Y dentro de esta fisura anal corresponde a un desgarro del anodermo, siempre distal a la línea dentada. Recuerden que todo el epitelio que está ubicado debajo de la línea dentada tiene una inervación somática, por lo tanto, todo lo que le afecte, el dolor va a ser sumamente significativo. Esta, sobre todo, está relacionada con eventos traumáticos, heces endurecidas, diarrea prolongada, que genera un espasmo del esfínter anal interno. Esto, a su vez, más dolor, más espasmo, más isquemia, y si no es corregido los factores que han condicionado estos problemas, va a ir hacia la cronicidad. De todos los lugares del margen anal donde se puede presentar fisura anal, siempre la línea o el punto medio posterior siempre corresponde al más frecuente. Casi el 90% de todas las fisuras anales corresponden a esta localización, punto medio posterior. Y aquí, vean ustedes, tenemos un pie, el cual más o menos representa la localización de la fisura anal y cuál es su potencial causa. Fisura anal crónica, casi siempre en el punto medio posterior. ¿Puede haber fisura anal crónica en el punto medio anterior? Sí, sí puede haber, en menor porcentaje, sobre todo en género femenino y sobre todo posparto vaginal. En cambio, si es que la fisura se encontrase en los costados, en las partes laterales, ahí debemos sospechar secundarismo. Es decir, si el paciente tiene tuberculosis, sífilis, leucemia, sida, posiblemente esa sea la causa de esa fisura a los costados, ya que lo más frecuente siempre punto medio posterior. Dentro de la clínica de que los pacientes que tienen fisuras siempre es el dolor, y el dolor justo en un momento específico, dolor junto con la defecación, y ese dolor es sumamente intenso, muy significativo para el paciente. ¿Puede haber rectorragia junto con el dolor al momento de las deposiciones? Sí, también puede haber, pero no de forma tan significativa o tan importante como lo es el sangrado para las hemorroides. La fisura anal se puede dividir en dos, aguda y crónica. Si hablamos de tiempo de evolución, 3 semanas, menos de 3 semanas aguda, más de 3 semanas crónica. La fisura anal aguda siempre es un desgarro superficial del anodermo y en la mayoría de los casos cicatriza con manejo médico, con baños de asientos. En cambio, la fisura anal crónica tiene en el examen físico signos de cronicidad. ¿Y cuáles son esos signos de cronicidad? Primero, ya no es un desgarro superficial, sino ahora es una úlcera. Una úlcera con bordes elevados, a través del cual yo puedo ver las fibras del esfínter anal interno, y asimismo puede asociarse a la presencia de un pliegue o hemorroide centinela y una papila hipertrófica. Todos ellos signos de cronicidad en el examen físico. ¿Qué debo tener en cuenta? Las fisuras anales crónicas requieren manejo quirúrgico, y el manejo quirúrgico idealmente corresponde a la esfinterotomía lateral interna. Como vemos en estos casos, esta fisura anal en el examen físico, como dijimos, si hay estos signos de cronicidad, bordes elevados, a través de la úlcera, vemos las fibras del esfínter, papila hipertrófica, pliegue, hemorroide centinela, estos signos de cronicidad están caracterizados y debemos tenerlos en cuenta para poder diferenciar. ¿Es aguda o crónica? Si es aguda, manejo médico. Ablandadores de heces, antagonistas del calcio, nitratos, baños de asiento, lidocaína tópica o inclusive inyección de toxina botulínica para romper el espasmo. Pero si el paciente tiene fisura anal crónica, el manejo quirúrgico es de elección. ¿Cuál es el procedimiento más utilizado? Esfinterotomía lateral interna, que consiste en cortar parte de las fibras del esfínter anal interno. De esa manera rompemos el espasmo de manera quirúrgica y con esto se busca la cicatrización del mismo. La esfinterotomía lateral interna, que es el procedimiento de elección, puede o no estará asociada a fisurectomía. Fisurectomía, ¿qué significa? Que voy a resecar los bordes de la fisura para favorecer que ésta cicatrice por segunda intención. La fisurectomía no es un procedimiento obligatorio, esto ya dependerá del gusto del cirujano. Hacer esta esfinterotomía busca disminuir el esfínter, siempre que este sea solo hasta el 30%, no cortemos más esfínter, porque si no vamos a predisponer al paciente que haga incontinencia fecal, vamos a llevarlo a una complicación muy severa al paciente. La fisura anal crónica, como decimos, la esfinterotomía es lo más importante, se puede asociar a fisurectomía. Muchos años atrás también se decía que se podía hacer anoplastía o que se podía hacer dilatación del canal anal. Actualmente estas ya no se utilizan por el alto riesgo de producir incontinencia en el paciente. Los abscesos anorrectales constituyen o vienen a estar representados por acúmulos de secreción purulenta alrededor del recto ano. Más frecuente sobre todo entre la tercera y quinta década de la vida, más frecuente en el género masculino que en el femenino. Cuando se habla de los abscesos anorrectales se habla de dos etiologías, primaria o inespecífica, secundaria o específica. De los dos, ¿cuál es lo más frecuente? La primaria o inespecífica. Y esta va en relación a la llamada etiología criptoglandular, que la vamos a ver mejor en una foto que viene a continuación.
Cuando se dice de etiología secundaria o específica, quiere decir que el paciente tiene algo de fondo, tiene algún problema de fondo, como por ejemplo enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, TB, sífilis, actinomicosis, linfogranuloma, que estos van a conllevar a que el paciente presente abscesos anorrectales. O de repente el paciente fue sometido a una cirugía, prostatectomía, episiotomía, hemorroidectomía, y aquí hubo una contaminación de los tejidos a nivel anorrectales y estos condicionaron a un absceso. Cuando se habla de la etiología criptoglandular, la tenemos en esta imagen. Esta es la etiología primaria, inespecífica o más frecuente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Miremos, aquí está el conducto anal. Y el conducto anal, aquí tiene la línea dentada. La línea dentada está formada por toda la secuencia de válvulas anales. Y en la válvula anal se forma un seno, un receso que se llama seno anal. En ese seno anal, ¿qué cosa se ubica? Se ubica una glándula. Esa glandulita que vemos acá, que se llama glándula anal. Esa glándula produce secreción que lubrica el conducto anal. Y esa secreción debe salir, irse a la cripta, irse al seno anal y lubricar el conducto anal. ¿Qué pasaría si por algún motivo este conducto excretorio de la glándula anal se obstruye? Si se obstruye, la glándula sigue produciendo secreción. Si esta secreción no puede salir por su conducto natural, se va a infectar y va a comenzar a disecar los planos alrededor del recto ano, y esto va a conllevar a que se produzcan los abscesos anorrectales que vamos a evidenciar. ¿Bien? Esta es la etiología criptoglandular. ¿Qué va a condicionar? Va a condicionar el acúmulo de pus en diferentes lugares. El lugar más importante o más frecuente a nivel perianal. Luego, los abscesos isquioanales o isquiorrectales. Los abscesos interesfintéricos y los abscesos a nivel supraelevador. Estas son las localizaciones más frecuentes de los abscesos anorrectales, siendo el perianal el más frecuente de todos. Y en la mayoría de los casos siempre con etiología criptoglandular. Dolor, signos de flebosis, aumentos de volumen, fiebre, signos inflamatorios o inclusive salida de material purulento, ya sea por ruptura del absceso o a través del canal anal, van a ser la parte clínica más frecuente. Dentro del examen físico, marcados signos de flebosis alrededor de la región perianal, presencia de tumoraciones fluctuantes, flogóticas, es parte de la clínica y del diagnóstico de estos pacientes. ¿Cuál es la terapia de elección? Incisión y drenaje, eso significa la I y la D que está arriba. ¿En qué consiste? Identificar la zona del absceso, hacer una incisión con bisturí o con tijeras, evacuar la parte líquida y también hacer la debridación de todo el tejido necrótico que se puede encontrar adentro. Recuerden que eso está relacionado con tejido celular subcutáneo, se pueden encontrar fibras, septos o tabiques. Si yo solamente punzo y evacúo la parte líquida, todos estos septos infectados van a quedar en su interior y van a hacer que el absceso no cicatrice y no cure. Por lo tanto, yo debo cortarlo, evacuar el contenido líquido y debridar todo el tejido que se encuentre comprometido en su interior. Un paciente que tuvo abscesos anorrectales, que pasó por su proceso inflamatorio agudo, que se resolvió luego de la incisión y drenaje, puede crear un trayecto fistuloso entre el recto ano y la piel. Precisamente el antecedente más importante para que se desarrollen esos trayectos fistulosos vienen a ser los abscesos. ¿Qué es una fístula? Una fístula es un trayecto que está comunicando dos epitelios diferentes. En este caso, ¿cuáles son los dos epitelios diferentes? Uno, la piel perianal, y dos, la mucosa rectoanal. De todos los trayectos fistulosos que pueden existir, la fístula interesfinteriana es la más frecuente. También hay transesfinteriana, supraesfinteriana y extraesfinteriana. Recordemos que estos trayectos fistulosos pueden estar por fuera, alrededor, por arriba o atravesando los esfínteres. Y mientras más compromiso esfinteriano tenga el paciente, más difícil va a poder ser su reparación quirúrgica, porque esto implicaría cortar el esfínter y producirle complicaciones al paciente a futuro. El paciente, en la mayoría de los casos, paciente con fístula, ha tenido un antecedente de abscesos anorrectales con gran frecuencia. El paciente presenta dos orificios, un orificio en la piel, que se llama orificio externo o secundario, y un orificio en la mucosa rectoanal, eso se llama orificio interno o primario. ¿De qué se caracteriza la clínica de estos pacientes? El paciente refiere que alrededor del ano hay un orificio por donde siempre sale secreción serosa, secreción purulenta, que nunca cicatriza, que nunca cierra. Eso es la característica clínica más frecuente de los abscesos
Perdón, de las fístulas anorrectales. Aquí recordamos nuevamente la imagen del estudio del canal anal y su trayecto fistulosos. Miren ustedes, aquí está el elevador del ano con su fascículo puborectal. Este es el esfínter externo del ano, musculatura estriada, musculatura voluntaria, con sus 3 fascículos, subcutáneo, superficial y profundo. Este es el esfínter interno del ano, musculatura lisa. Aquí está la submucosa y la mucosa del recto del ano, y aquí están los paquetes hemorroidales interno y externo. Cuando las fístulas atraviesan el esfínter, se llama fístula transesfinterianas y se pueden dividir en 3 tipos, alta, media, baja. Si la fístula transesfinteriana pasa por el fascículo subcutáneo, se denomina baja. Si pasa por el fascículo superficial, se denomina media. Si pasa por el fascículo profundo, se denomina alta. Esto es la clasificación de las fístulas transesfinterianas. Como vemos, pueden ser interesfinterianas, transesfinterianas, extraesfinterianas o supraesfinterianas. Cuando se habla de las fístulas anorrectales, como mencionamos, 2 orificios, un orificio externo en la piel y un orificio interno ubicado en la mucosa rectoanal. Siempre tener en cuenta, el paciente tiene un trayecto fistuloso que compromete los esfínteres o no, y si hay otras comorbilidades asociadas. Hay una regla muy utilizada en los pacientes que tienen fístula anorrectal, se llama regla de Gutzal. ¿En qué consiste? Paciente ubicado en posición de navaja sevillana, esto es posterior, esto es anterior. Aquí está, se ubica el margen anal, trazamos una línea a través del margen anal y se divide en 2 meridianos, un meridiano anterior y un meridiano posterior. ¿Qué se dice? Las fístulas localizadas en el meridiano anterior siempre tienen un trayecto radiado o un trayecto rectilíneo hacia el borde del margen anal. ¿Sí? Su trayecto es longitudinal. En cambio, todas las fístulas ubicadas en el meridiano posterior, todas tienen forma de semiluna. Y todas confluyen al punto medio posterior. Esa es la regla de Gutzal. ¿Y eso en qué importancia tiene? Definir el trayecto fistuloso, saber por dónde voy a cortar cuando hago la cirugía. Y esto se debe explorar en todo paciente que tenga fístulas anorrectales y que vaya a ser operado. Tratamiento de las fístulas va a implicar erradicar la infección si lo hubiese, evitar que esto vuelva a aparecer, y sobre todo, tratar de lesionar lo menos posible el esfínter para que el paciente no tenga ningún problema de continencia fecal. De todos los procedimientos que tenemos a este nivel, miren, todas las técnicas para tratar las fístulas anorrectales. Fistulotomía, fistulectomía, técnica de cetón, colágeno mucoso, tapón de fibrina, adhesivo de fibrina y demás. La técnica de elección es la fistulotomía. Miremos acá estas 2 imágenes. ¿En qué consiste? Se utiliza una sonda canalada o un estilete que ingresa por el orificio externo, atraviesa todo el trayecto fistuloso y sale por el orificio interno. De esa manera hemos canalizado todo el trayecto de la fístula. Al canalizar todo el trayecto de la fístula yo tengo 2 opciones. Solo cortar la cara anterior de la fístula, como lo vemos acá, resecar solo la cara anterior, dejar la cara posterior y que esto granule y cicatrice por segunda intención, y ese procedimiento se llama fistulotomía. Y el otro procedimiento, ¿en qué consiste? Cortar todo el tejido alrededor del trayecto fistuloso, sacar todo el túnel de la fístula. Eso se llama fistulectomía. Si yo solo la corto en su cara anterior, fistulotomía. Si yo saco toda la circunferencia, todo el trayecto, eso se llama fistulectomía. Mirando ustedes acá la foto. Aquí está la piel, aquí está la grasa, aquí está el esfínter. Pregunta, ¿en cuál de los 2 se pierde más esfínter? ¿En la fistulotomía o en la fistulectomía? En la fistulectomía. Por lo tanto, si el paciente tiene este tipo de trayecto fistuloso, yo lo puedo dejar incontinente. Por eso es que actualmente, si me dicen cuál es la técnica de elección para tratar una fístula, fistulotomía, porque es la que genera menos complicaciones a futuro. Aquí, por ejemplo, se habla de la técnica de cetón. ¿En qué consiste esa técnica de cetón? No sé si alguno de ustedes la habrá visto cuando ha hecho el internado. Se canaliza todo el trayecto fistuloso y se le pasa o una sutura, una seda, un nylon, o se le pasa un dren laminar, un dren Penrose. Esto sobre todo se hace con fístulas que atraviesan el esfínter. ¿Qué es lo que se hace? Se canaliza, se pasa esa sutura, se pasa ese dren y se amarra. ¿Para qué? Para progresivamente ir estrangulando la fístula
Se estrangula, se corta la fístula, se cicatriza. Se estrangula y se cicatriza. Y esto se hace progresivamente cada semana hasta que se rompe todo el trayecto fistuloso. Esta es una de las formas como también se pueden tratar las fístulas anorrectales, sobre todo las que comprometen o atraviesan mucho el complejo esfinteriano. Dice, paciente con joven eutrófico con paquetes hemorroidales prolapsados tipo 4 y otros de tipo 3. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Segundo, recordemos, hemorroides 3 y 4 son quirúrgicas, ¿no? Es decir, hemorroidectomía. Dice, hemorroidectomía de todos los paquetes, técnica de Milligan y Morgan. Puede ser la respuesta, pero recordemos algo. ¿Existe una técnica que es superior a la otra? La respuesta siempre para esto debe ser hemorroidectomía. Porque si yo pongo Milligan y Morgan, me van a decir, no, esa no es la técnica de elección, también puede ser Ferguson. Y si ponen Ferguson, dicen, no, también puede ser Milligan y Morgan. Por eso, siempre el tratamiento debe ir enfocado. En el caso de hemorroides, solo hemorroidectomía. Dice, hemorroidectomía de todos los paquetes, técnica de Parks. Técnica de Parks es una técnica que se utiliza para tratamiento de prolapso de mucosa rectal, no de hemorroidectomía. Por lo tanto, también está fuera de lugar. Dice, ligadura con banda de goma de todos los paquetes. Ligadura con banda de goma es manejo endoscópico. ¿Y el manejo endoscópico para qué grado de hemorroides es? 2. Escleroterapia y ligadura con banda de goma es para hemorroides interna grado 2. Y acá me dicen 3 y 4 quirúrgico. Solamente manejo médico. ¿En qué pacientes yo doy manejo médico? Grado 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Sacarle las hemorroides. Y sacarle máximo 3 paquetes. Ahora, ¿a qué voy enfocado este? Es una pregunta, un término medio capcioso. ¿Por qué? ¿Cuántos paquetes hemorroidales son los únicos que existen? 3, 2 derechos y 1 izquierdo. Si ustedes ven una pregunta que dice, sacamos 4 paquetes hemorroidales, falso, están yendo contra la anatomía del paciente. Solamente hay 3 paquetes. Anterior derecho, posterior derecho, lateral izquierdo. Y si yo los voy a resecar, solo voy a resecar esos paquetes. Idealmente, si yo hago esta técnica, ¿qué era lo que debería hacer? Debería hacerle la técnica abierta o de Milligan y Morgan, no hacerle Ferguson. Porque ¿qué pasaría si le hago Ferguson? Voy a estenosar el canal anal. Dice, cuando en el examen del margen anal aparecen hemorroides que al pujar se mantienen en posición externa, siendo necesario reducirlas manualmente. ¿Qué grado es? 3. ¿Cuál es el grado de las hemorroides internas que se prolapsan y requieren reducción manual? 3. Síntoma principal y característico de la fisura anal es el dolor, pero ¿dolor en qué momento? Cuando el paciente va al baño, cuando el dolor va a ser la defecación. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Acá tenemos igual dolor y siempre dolor con la defecación. Mujer de 32 años con dolor anal intenso que se exacerba con la defecación. Sangrado rutilante escaso. ¿Puede haber un poquito de sangrado con el dolor en los pacientes con la fisura anal? Sí, puede haber un poquito de sangrado. Pero recuerden que el sangrado es más característico en qué patología no rectal, en las hemorroides. Ahora mira, dice, proctoscopía, lesión ulcerada con bordes elevados. Esa lesión ulcerada con bordes elevados, ¿qué cosa es? ¿Es fisura anal aguda o fisura anal crónica? Crónica. Y recuerden que si yo tengo un paciente con fisura anal crónica, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Manejo médico o manejo quirúrgico? Quirúrgico. ¿Y cuál es el nombre de la cirugía que se utiliza en los pacientes con fisura anal crónica? Esfinterotomía lateral interna. ¿Y por qué no esfinterotomía lateral externa, que también está en la alternativa? El esfínter externo es musculatura estriada, musculatura voluntaria, el cual se puede manejar o lo puede controlar el paciente. En cambio, el esfínter anal interno, musculatura lisa, musculatura involuntaria, esto es lo que va a estar contraído, eso es lo que va a provocar un espasmo en el paciente y que va a hacer que la cicatrización de la fisura no se dé de forma adecuada. Por eso, esa es la que debo cortar. Ahora, ¿puede prolapsarse el recto? Sí. Y el recto se puede prolapsar toda la pared y también en algunos casos solo la mucosa. Por lo tanto, puede ser un prolapso completo de todo el espesor del recto, prolapso incompleto solo de la mucosa rectal. A cualquier edad, más frecuente, ancianos y géneros femeninos, niños que tengan parasitosis también lo pueden tener. ¿Qué es lo que va a producirse? Una hernia por deslizamiento a través de la fascia pélvica de todas las paredes del recto y conducto anal, intususcepción de las paredes del recto generando cuadros obstructivos y una evidencia clínica como la que vemos en la imagen. Factores predisponentes,
sexo femenino, sigmoides redundante, que el paciente tenga antecedente de cirugía no rectal, alteraciones del piso pélvico, traumas obstétricos, estreñimiento o intususcepción. Y lo que el paciente va a referir es que cada vez que va al baño, o cuando puja, o hace alguna maniobra de Valsalva, el recto o las paredes del mismo salen a través del margen anal. Siempre una buena evaluación clínica, un examen físico adecuado, a veces es necesario hacer estudios contrastados para poder delimitar cuál es la causa o factores que están contribuyendo a que nuestro paciente haga prolapso de mucosa rectal o prolapso de recto en general. Si bien el prolapso rectal es un manejo más de especialidad, por así decirlo, este cuadrito me resume varias cosas con respecto al manejo del mismo. Por ejemplo, tenemos aquí tipo de prolapso que tenga el paciente. Prolapso incompleto o solo de mucosa, prolapso completo o del espesor total del recto. Si es un prolapso incompleto, solo de mucosa, ¿yo qué es lo que debo hacer? Cortar solo la mucosa que está redundando. Ese procedimiento se llama procedimiento de Delorme y es un procedimiento perianal. Lo hacen a través del margen anal directamente. Si el paciente tiene un prolapso de toda la pared del recto, debo hacerme la pregunta, ¿mi paciente tolerará anestesia general o no tolera anestesia general? Si vemos que es un paciente en condiciones normales, no tiene ningún problema de fondo y puede tolerar anestesia general, la mejor forma de llegar al abdomen y tratar su prolapso va a ser por abdomen, por vía abdominal, laparoscopía o laparotomía según gusto del cirujano. ¿Sí? Voy a operarlo de arriba, por abdomen. Si decido que la operación es por abdomen, laparoscopía o laparotomía, abierta o laparoscópica, debo hacerme otra pregunta más. ¿Cómo se encuentra el sigmoides del paciente? Si me dicen el paciente tiene un sigmoides redundante que favorece el prolapso del recto o no tiene este sigmoides redundante. Su sigmoides es normal. Si nuestro paciente tiene un sigmoides redundante, ¿qué es lo que debo hacer? Debo cortar ese sigmoides redundante. Hacer mi sigmoidectomía, hacer mi anastomosis colorectal y el recto fijarlo al promontorio. Porque si yo no hago esto, solamente fijo el recto al promontorio, el sigmoide se va a angular y va a generar un cuadro obstructivo. Por eso, lo mejor, cortar el sigmoide anastomosis primaria y fijarlo al promontorio. Pero ¿qué pasa si el sigmoides es de tamaño normal, es de características normales? Ahí sí, fijamos el recto hacia el promontorio con suturas, con mallas, con grapas y de esa manera solucionamos nuestro paciente, nuestro prolapso de mucosa o prolapso rectal de este tipo de pacientes. ¿Qué pasa si el paciente con un prolapso completo del recto no tolera anestesia general? Ya no puedo operarlo por abdomen, sino voy a tener que operarlo por vía perianal. Dentro de la vía perianal tenemos todas esas técnicas quirúrgicas, técnica de Delorme, técnica de Altemeyer y la técnica de cerclaje anal tipo Tierch. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Delorme y Altemeyer son o utilizan anestesia regional, raquidia o epidural, según gusto del anestesiólogo. A diferencia del cerclaje anal tipo Tierch, que se hace por vía perineal y es la única de todas las técnicas para tratar el prolapso rectal que utiliza anestesia local. Y esa, si no me equivoco, hay una pregunta en la cual te pregunta, ¿cuál de todas las técnicas para tratar el prolapso rectal, cuál es la única que se puede hacer con anestesia local? Precisamente es la técnica de cerclaje anal tipo Tierch. ¿Puede haber cáncer de recto? Sí. Y ese cáncer de recto, al igual que el colon, es de tipo adenocarcinoma. También puede ser carcinoides, pueden ser linfomas, neuroendocrinos, etc. La hemorragia digestiva baja, la rectorragia, como dijimos anteriormente, es su clínica más frecuente. Puede provocar cuadros obstructivos, dolor abdominal, tenesmo y demás. En el caso del recto, hacer un buen examen físico, un tacto rectal puede valorarse de esta manera, palpar los tumores, la distancia, las características y de esa manera tener un alto índice de sospecha. En el caso del recto también los estudios endoscópicos, la proctoscopía, la sigmoidoscopía y también la tomografía son los estudios para determinar la extensión de enfermedad y ver la resecabilidad del mismo. Algo que sí debemos tener en cuenta es la altura de los tumores. Si el paciente tiene un tumor de recto ubicado en el tercio superior, la técnica quirúrgica de elección se llama resección anterior de recto, que consiste en sacar sigmoides y la mitad superior del recto. Si el paciente tiene un tumor en tercio medio del recto,
El procedimiento de elección se llama resección anterior baja de recto, que consiste en sacar parte de sigmoides y los 2/3 superiores del recto. En cambio, si el paciente tiene un tumor ubicado en el tercio inferior del recto o que esté comprometiendo los esfínteres y el canal anal, el procedimiento de elección se llama resección abdominoperineal. ¿Qué quiere decir? Se saca todo el recto y se saca el ano, recto ano completo. Si sacaron recto ano, ya no hay con qué anastomosar abajo, por lo tanto el paciente con la resección abdominoperineal siempre va a terminar con una colostomía terminal de forma definitiva. La resección abdominoperineal tiene un nombre y esa se llama cirugía u operación de Miles, y aquí la vemos. El paciente tiene un tumor ubicado en tercio inferior del recto o canal anal, se hace la resección de todo el recto y todo el ano y el paciente queda con una colostomía terminal de forma definitiva. Cuando se hace la resección abdominoperineal, tumores de tercio inferior del recto, tumores que comprometan el esfínter o el canal anal. Precisamente acá vemos algo de cáncer de ano. Siempre se dice que hay una asociación con infecciones virales, y en este caso el papiloma virus humano 16-18 tiene una alta relación en la génesis del cáncer de ano. El tipo epidermoide es el más frecuente, dolor, disconfort, ulceración, sangrado, secreciones son parte de la clínica altamente sugerente. ¿Qué debemos tener en cuenta? La sigmoidoscopía o proctoscopía más biopsia es el estudio para hacer el diagnóstico. Y al igual que el cáncer de esófago, que es de tipo epidermoide o escamoso, siempre lo primero aquí es dar la llamada neoadyuvancia, es decir, radioquimioterapia. En algunos casos la radioquimioterapia es suficiente para tratar a estos pacientes. El tumor llega a desaparecer completamente. Pero en aquellos casos en los cuales la radioquimioterapia no fue suficiente, el tumor no desapareció, se redujo de tamaño o simplemente ni se redujo y está todavía presente en el canal anal, ahí recién haremos cirugía. ¿Cuál es la técnica quirúrgica a utilizar en un paciente que tiene cáncer de ano que no respondió bien a la neoadyuvancia? Resección abdominoperineal. ¿En qué consiste? Sacar todo recto, sacar todo el ano. Y el paciente queda con colostomía terminal de forma definitiva o permanente. Dice, actualmente el tratamiento de elección del carcinoma epidermoide de ano, ¿cuál es? Dice, ablación local, solo radio, radio más quimio combinada, resección abdominoperineal, resección anterior baja. Ablación local sería solamente para un cáncer in situ. Radioterapia sola no es de elección. Radioquimioterapia combinada, eso es lo ideal. Resección abdominoperineal, ¿cuándo haría resección abdominoperineal en un paciente con cáncer de ano? Cuando no respondió a la radioquimio. ¿Y resección anterior baja cuándo haría? Cuando un paciente tiene un cáncer de recto de tercio medio. Dejamos aquí ahora ya todo lo que es la patología en intestino grueso, toda la patología colorectal específicamente, y ahora pasamos a algo de vesícula biliar y vías biliares. El canal anal quirúrgico generalmente va de 0, que es el margen anal, a 4 centímetros. Tercio inferior de recto es de 4 a 8. Tercio medio de recto es de 8 a 12. Y tercio superior de recto es de 12 a 16. Por si acaso, esto que es números que estamos diciendo es contando a partir del margen anal. Es lo que vendría a ser pues una proctoscopía, ¿no? Ingresan el proctoscopio y dicen ya del margen anal hasta los 4 centímetros, esa distancia es ano. De 4 a 8, tercio inferior del recto. De 8 a 12, tercio medio del recto. De 12 a 16, tercio superior del recto. Por eso se dice que la unión recto-sigmoidea más o menos está 15 a 16, 17 centímetros del margen anal. Esa es más o menos la distancia. Obviamente todo por vía endoscópica, ¿no? Ahora sí, dejamos lo que es la patología colónica, ahora vamos a lo que es vesícula biliar, vías biliares, colecistitis y demás. En el caso de la vesícula biliar, recuerden que tiene o concentra la bilis, esa es su función, recibe la bilis de las vías biliares del hígado a través del cístico y lo que hace es reabsorber líquidos y electrolitos y concentrar la bilis a la espera de que el paciente ingiera alimentos y esta bilis salga hacia el duodeno y se encargue de hacer la digestión de las grasas. En algunos pacientes se pueden formar cálculos dentro de la vesícula. La presencia de cálculos en la vesícula yo la puedo llamar de dos formas: litiasis vesicular o colelitiasis. Colelitiasis significa paciente tiene cálculo en la vesícula.
De todos los cálculos que se pueden formar en la vesícula, están los cálculos mixtos de colesterol, que son los más frecuentes, los cálculos puros de colesterol y los cálculos pigmentarios. De los más frecuentes, y según las guías de Tokio, que son las que hablan bastante de lo que son vías biliares y vesícula biliar, se dice que los factores de riesgo son las llamadas 4F. Género femenino, sobrepeso, paciente en edad fértil o que haya tenido gestaciones y cuarta década de la vida, ¿no? Eso dice, son los factores de riesgo para que la paciente tenga cálculos en la vesícula, ¿no? Y eso, ténganlo en cuenta porque a veces cuando hablan de preguntas de colecistitis aguda, siempre empiezan, mujer con 2 hijos, mujer obesa de tanta edad, que ahora viene por dolor tipo cólico con ingesta posterior a grasas. Lo ponen de esa forma. Y ahí prácticamente te están diciendo pues las 4 F de guías de Tokio. Ahora, no solo eso, también es factor de riesgo. Pacientes diabéticos con pancreatitis, mala absorción intestinal por resección de ilion, enfermedad inflamatoria intestinal e hipomotilidad vesicular. Recuerden que si la vesícula no se contrae adecuadamente, como por ejemplo posterior a una vagotomía, ¿qué va a pasar? La bilis se va a concentrar, va a precipitar el colesterol, estos van a unirse y van a formar cálculos dentro de la vesícula. ¿Qué debo tener en cuenta? De todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, la mayoría son asintomáticos. Y muchas veces, ¿cómo se dan cuenta? Le hacen ecografía por otra causa y ahí dicen, ahí están los cálculos. Y la clásica que le dicen, todos tus males lo tiene ese único cálculo que está en la vesícula. Le sacan la vesícula a la paciente, sigue con sus síntomas. ¿Quién tuvo la culpa? El cirujano. Aquí tenemos las diferentes formas de presentación. Miren, ¿qué dice? Paciente que tiene cálculos en la vesícula, asintomáticos a un 80%. ¿Qué quiere decir entonces? La colelitiasis, los cálculos en la vesícula pueden ser de 2 tipos. Colelitiasis sintomática y colelitiasis asintomática. Y eso es lo ideal cuando se presentan los pacientes en el hospital. Por ejemplo, estamos pasando visita médica en cirugía, ya, paciente, ¿de qué está hospitalizado? Paciente está hospitalizado por una colecistitis crónica calculosa. Colecistitis crónica calculosa es un término anatomopatológico. ¿Qué me va a dar el patólogo cuando yo le envío la vesícula que ya operé y que ya le saqué al paciente? Eso es una colecistitis crónica calculosa. ¿Cuál es el término adecuado? Litiasis vesicular o colelitiasis. Si el paciente tuvo clínica de dolor en algún momento de su vida, colelitiasis sintomática. Si el paciente no tuvo ningún dolor, colelitiasis asintomática. Ese es el término cómo se debería presentar. Y eso es lo que, bueno, al menos en mi servicio le digo a los internos que tienen que irse con ese concepto. Ahora, miren lo que dice. Paciente que no tiene síntomas, colelitiasis asintomática, no requiere tratamiento. O sea, no debería ser operado. Solo aquel paciente que hace sus cólicos post ingesta de grasa, ese paciente debería ser operado. El resto de pacientes que tienen cálculos en la vesícula van a hacer síntomas. ¿Qué síntomas pueden hacer? Lo más frecuente de todos los que sí hacen síntomas es el cólico biliar. ¿Qué es el cólico biliar? Dolor cólico en cuadrante superior derecho del abdomen, asociado a ingesta de alimentos grasos, que generalmente dura menos de 6 horas de evolución, y que si tú le das analgésicos y antiespasmódicos, el dolor desaparece. Ese es un cólico biliar. Luego, otra forma de presentación, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis biliar, iliobiliar y otras complicaciones asociadas. Lo más frecuente, el cólico biliar. Dice, de todas las formas clínicas, la colelitiasis o el cólico biliar es la forma más frecuente. La ecografía es el mejor estudio para valorarlos. Dentro de ellos, imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior es la mejor forma de identificarlos. Y todo paciente que tenga colelitiasis sintomática, tratamiento de elección, colecistectomía laparoscópica. Dice, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico inicial en el paciente que yo sospecho que tiene cálculo en la vesícula? ¿Qué es lo que debo hacer? Ecografía, ¿no? ¿La tomografía puede ver cálculos en la vesícula? Sí, pero la tomografía es un examen extremadamente invasivo para solo ver cálculos. ¿Cuándo sí yo le pediría una tomografía a un paciente que tiene cálculos en la vesícula? Cuando tenga colecistitis aguda y yo tenga alguna complicación de la colecistitis aguda. Para ver complicaciones de colecistitis aguda sí me sirve la tomo. O de repente yo tengo un paciente que tiene una sospecha de cáncer de vesícula. Si hay cáncer de vesícula, mejor hago una tomografía y no una ecografía. La tomografía sí me va a dar más información que una ecografía para cáncer.
Ese cuadrito me parece muy interesante, es lo que más me gusta cuando veo esto de patología de vías biliares y vesícula biliar, porque me hace una combinación de varias cositas, ¿no? Por ejemplo acá, paciente con cálculos en la vesícula, paciente con cálculos en la vía biliar. Si el paciente tiene cálculos en la vesícula, ¿cómo se llama? Colelitiasis. Y la colelitiasis, en la mayoría de los casos, ¿qué cosa es? Asintomática. De los que hacen síntomas, se va a manifestar, ¿de qué manera? El famoso cólico biliar. ¿Y el cólico biliar de qué se caracteriza? Solo dolor. Dolor post ingesta de alimentos grasos, responde al uso de analgésicos y antiespasmódicos, menos de 6 horas. Listo. Pero ¿qué pasa si el paciente, aparte de dolor, tiene signos de infección? Resistencia, Murphy, leucocitosis y fiebre. Si hay dolor más infección, ¿eso cómo se llama? Colecistitis, ¿no? Miren cómo te lo saca el toque con síntomas. Ahora, todo esto es para la clínica de cálculos en la vesícula biliar. ¿Qué debo tener en cuenta? Si yo le pido un perfil hepático a aquel paciente que solo tiene cálculos y solo problemas en la vesícula biliar, su perfil hepático debe ser normal. Bilirrubina, normal. Fosfatasa, normal. GGT, normal. Colédoco, de calibre normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo debo encontrar en esos pacientes. En cambio, ¿qué va a pasar con aquellos pacientes que tienen cálculos en la vía biliar, cálculos en el colédoco? ¿Cómo se llama cuando hay cálculos en el colédoco? Coledocolitiasis. Y mira, de todos los pacientes que tienen coledocolitiasis, ¿cuál es su forma más frecuente de presentación? Asintomáticos, ¿ves? Un paciente puede tener cálculos en el colédoco y no sabe que tiene cálculos en el colédoco. ¿Por qué muchos de ellos no le producen síntomas? Inclusive se dice, de todos los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, al menos entre un 10 y un 20% también tiene cálculos en el colédoco a la vez. Por eso, todo paciente que tenga cálculos en la vesícula, yo debo pedirle su perfil hepático, para saber si puede o no tener también cálculos en el colédoco a la vez, al mismo momento. Porque si los tuviera, hay que tratar primero los cálculos en el colédoco y después operar al paciente. Los pacientes con coledocolitiasis, obviamente en menor proporción, ¿pueden tener dolor? Sí, pueden tener cólico biliar. Y a veces los cólicos biliares no son por el cálculo en la vesícula, sino el cólico biliar es por el cálculo en el colédoco. Porque el cálculo que está en el colédoco quiere pasar al duodeno. Y al querer pasar al duodeno también produce espasmos, también produce dolor cólico a nivel de las vías biliares. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene dolor y tiene signos de infección? Tiene leucocitosis, tiene fiebre. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Infección más dolor. ¿Cómo se llama eso? Colangitis. Y la colangitis la vamos a ver más adelante. Por eso este cuadrito es interesante. Ahora, ¿cómo sería el perfil hepático de un paciente que tiene cálculos en el colédoco? Aquí voy a encontrar, a diferencia del que solo tiene problema en la vesícula, bilirrubina elevada, fosfatasa GGT elevado, y el colédoco lo voy a ver dilatado en la ecografía. Esa es la diferencia, ¿no? Hablamos de la colecistitis aguda. La colecistitis aguda es una inflamación aguda de la vesícula biliar. Y aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que se obstruyó el bacinete, que se obstruyó el conducto cístico. Pregunta, a ver, recordar algo de anatomía. ¿Cuánto mide un colédoco normal? Por ecografía. 4 o 5 milímetros, ¿no? ¿Cuánto mide un cístico normal? 2 a 3 milímetros, 2 milímetros en la mayoría de los casos. Por ese cístico, ¿qué pasa? Por ahí entra bilis y por ahí sale bilis. Cuando un paciente está en fase de ayuno, el hígado sigue produciendo bilis, la bilis sale por los hepáticos, llega al hepático común, llega al colédoco, la ampolla de Vater está cerrado porque está en ayuno, y la bilis, ¿qué hace? Se mete por el cístico y se guarda en la vesícula. Ahí en la vesícula se absorbe los líquidos, se absorbe los electrolitis, la bilis se espesa y ahí la bilis se queda esperando al momento que se ingieran alimentos. Se ingieren los alimentos, llegan al estómago duodeno, se libera la colecistoquinina, se contrae la vesícula biliar y la bilis sale por el cístico, pasa por el colédoco y llega al duodeno y se encuentra con los alimentos que han ingerido. Y de esa manera se da la digestión de las grasas. Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que siempre pasa. Ahora, eso pasaría si solo hay bilis en la vesícula. Pero ¿qué pasa si hay de yapa, hay algunos calculitos? Estos cálculos también van a querer salir. Si es un cálculo de 1 milímetro,
cálculos de 2 milímetros, ya hasta de 3, ¿podría salir por el cístico? Sí, si es un cálculo chiquitito, si el cístico mide 2 milímetros y el cálculo es de 1, va a salir por ahí. Si hay barro biliar, sale por ahí. Pero un cálculo de 1 centímetro, ¿podría salir por ese cístico de 2 milímetros? Obviamente que no. Pero ¿qué va a suceder? La bilis se va hacia el bacinete, va por el cístico, parece a colédoco. Y de pasadita viene un cálculo de 1 centímetro. Si el cálculo se acerca al bacinete y lo obstruye de forma temporal, ¿qué le va a ocasionar al paciente? Cólico biliar. Menos de 6 horas, responde a analgésicos y antiespasmódicos. El cálculo se arrepiente, ya se da por vencido, dice yo por aquí no salgo, y se regresa al resto de la vesícula, el cólico pasó. Pero ¿qué pasa si el cálculo se enterca y quiere salir a la fuerza? Ya va a aparecer químico, ¿no? Incompatibilidad cefalopélvica, ese cálculo no sale. ¿Qué va a suceder? Se queda impactado en el bacinete y la bilis ya no entra y lo que estaba dentro ya no sale. ¿Qué va a suceder? Aumento de la presión intraluminal en la vesícula, alteración de la irrigación y drenaje venoso de la pared vesicular, edema, isquemia, gangrena, necrosis, colecistitis aguda. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién se quiso salir y se entercó y obstruyó la vesícula biliar? Un cálculo impactado a nivel del bacinete, impactado a nivel del conducto cístico. Eso es lo que va a ocasionar esos problemas. Gram negativos son los más frecuentes, gram positivos en menor porcentaje, e inclusive el Clostridium también puede ser parte de la colecistitis aguda. Cuando el Clostridium infecta la vesícula, eso se llama colecistitis enfisematosa, y es una condición severa de la colecistitis aguda. Ahora, igualito, según guías de Tokio, se dice que la colecistitis aguda tiene criterios diagnósticos, que es la mejor forma de definirlos actualmente. La colecistitis aguda tiene signo de inflamación local, signo de inflamación sistémica y estudios de imágenes compatibles con colecistitis. ¿Cuáles son los signos de inflamación local? Murphy positivo, masa, dolor, resistencia en hipocondrio derecho. Signos de inflamación sistémica, que el paciente tenga fiebre, PCR elevado o leucocitosis. Signos de imágenes, ecografía con hallazgos compatibles con colecistitis aguda. Si yo tengo 2 de estos 3 signos, tengo diagnóstico de sospecha, pero si tengo 1 de cada uno, tengo diagnóstico confirmado o definitivo de colecistitis aguda. ¿Cuáles son los signos ecográficos? Vesícula biliar más de 80 y más de 40. ¿Cuál es el que tiene mayor peso? Diámetro transversal, más de 40 milímetros. Pared engrosada, más de 5. Signo de riel o doble carril. Miremos la imagen. Si bien no debemos ver mucha ecografía, pero para entender a qué se refiere eso. Esta es la serosa de la vesícula, esta es la muscular de la vesícula. Esto que está en medio no debería existir. Esta sombra negra que se ve entre estas 2 líneas blancas, ¿qué significa? Edema. Si yo veo en la ecografía, vesícula edematosa, colecistitis aguda. Cálculo impactado en bacinete. Y ahí dirán, ¿y cómo sabe que el cálculo está impactado al bacinete? ¿Cómo sabemos que está ahí atolado y no quiere salir? Movemos al paciente, le haces la ecografía en decúbito dorsal y después le pides al paciente que se ponga en decúbito lateral. Si el cálculo sigue en el mismo sitio, impactado. Si el cálculo se moviliza, no estaba impactado en bacinete. Líquido perivesicular y Murphy ecográfico positivo. ¿Qué cosa es el signo de Murphy? Recuerden que el Murphy se define como la interrupción brusca de la inspiración al momento que estamos palpando en el reborde costal derecho. Al paciente le decimos, señor, tome aire. Y en ese momento que está tomando aire, tú presionas debajo del reborde costal derecho. Si el paciente suspende o corta bruscamente la respiración, eso se llama signo de Murphy positivo. ¿Y eso por qué se da? Porque en el momento que el diafragma se está movilizando y el momento de presionar, estamos haciendo chocar el peritoneo parietal diafragmático con la vesícula inflamada. Y eso genera esa brusca interrupción de dolor. Lo mismo que hemos hecho con la mano, el ecografista lo puede hacer con el transductor. Y eso se llama Murphy ecográfico positivo. Si bien la ecografía es el mejor estudio para hacer el diagnóstico de colecistitis aguda, si la ecografía no es concluyente, se puede utilizar la gammagrafía con el ácido hepatodimetil imidodiacético, el cual puede definir mayores cuadros obstructivos a nivel de la vesícula biliar. No es frecuente utilizar esto. Esta es la llamada, lo que algunos dicen, la colecistografía oral. ¿En qué consiste? Yo le doy una especie de contraste por vía oral al paciente y este contraste se excreta por la bilis. ¿Qué es lo que voy a hacer?
al cabo de unos minutos de haberle dado este tipo de contraste por vía oral, se le hace un escaneo al paciente. ¿Y qué es lo que debería suceder? Si el paciente no tiene obstrucción del cístico, este contraste debería meterse a la vesícula biliar y pintar la vesícula biliar. Pero si el paciente tiene una obstrucción del cístico, tiene una obstrucción del bacinete por un cálculo, voy a ver hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colódoco, y la vesícula biliar nunca se pinta. Si esto ocurre, esto sería un signo de colecistitis aguda. No se utiliza frecuentemente. Solo lo utilizaríamos cuando tengo una ecografía no concluyente para colecistitis aguda, pero clínicamente a mí sí me parece que es colecistitis aguda. ¿Se puede pedir tomografía en colecistitis aguda? Sí, pero ¿para qué? Para evaluar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Abscesos. Si yo tengo un paciente que no está yendo bien al tratamiento y pienso que se está complicando, abscesos, fístulas y demás, ahí pido tomo. La colecistitis aguda se clasifica en grados. ¿Cuáles son estos grados? Grado 3 o severo, grado 2 o moderado, grado 1 o leve. Siempre en grado 3, que es la parte más severa, siempre disfunción orgánica. Si yo veo, o en un caso clínico me ponen evidencia de disfunción orgánica, eso es severo. Colecistitis aguda moderada. ¿Qué condiciones tiene? Leucocitosis más de 18.000, masa palpable en hipocondrio derecho, cuadro que dura más de 72 horas o que tenga signos de inflamación local marcada. Colecistitis gangrenosa, abscesos, peritonitis biliar por perforación y colecistitis enfisematosa. Y la colecistitis aguda leve es la que no tiene ni criterios de moderada ni de severa. Todo paciente que tenga colecistitis aguda se hospitaliza. Hidratación endovenosa, uso de analgésicos y antiespasmódicos e iniciar antibiótico terapia. Todos los pacientes, apenas los hospitalizamos, le damos esto, a todititos. ¿Qué terapia antibiótica? Cefalosporina de tercera más metronidazol o ciprometro si es que el paciente es alérgico a la penicilina. Pero aparte de esta terapia, dependiendo del grado, yo voy a dar un tratamiento mucho más específico. Esto es general para todos. Pero como vamos a ver ahora, va a haber un tratamiento específico si es grado 1, si es grado 2 o si es grado 3. Y esto me debe ayudar sobre todo cuando tenga preguntas, cuando me pongan grados de colecistitis. Obviamente no me van a decir colecistitis grado 1, grado 2, grado 3, sino me van a decir paciente con séptico, hipotenso, taquicárdico, con shock, con inotrópicos, eso será una severa. Paciente con absceso en la tomografía, abscesos en la imagen, que tenga más de 72 horas de evolución, eso será una moderada. Paciente que solo tiene leucocitosis, Murphy positivo y dolor abdominal y ecografía compatible con colecistitis, eso será una leve, ¿no? Te lo ponen de esa forma. Miremos aquí este cuadrito, porque está muy enfocado a varias preguntas que han venido en estos últimos años, sobre todo con respecto a colecistitis. Grado 1, paciente con colecistitis leve o grado 1, aparte de darle antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos e hidratación endovenosa, ¿qué cosa debo hacer? Línea continua significa procedimiento de elección. Todo paciente con colecistitis aguda leve, Colelab temprana. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con colecistitis aguda de un día de evolución, clasificado como colecistitis aguda leve, aparte de antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos, ¿qué es lo mejor que voy a hacer por él? Operarlo, sacarle la vesícula. Si yo le saco la vesícula, con esto me aseguro de que el paciente evoluciona favorablemente. Y además, sacándole la vesícula, estoy tratando la emergencia y estoy tratando su problema de colelitiasis. Le saqué la vesícula inflamada, el paciente se olvidó de su vesícula y sus cálculos. ¿Se puede dar manejo conservador a una grado 1? Sí. Se puede dar observación, se puede seguir dando analgésicos, antiespasmódicos e hidratación endovenosa, sí. Esto se llama observación y es la línea discontinua. Se dice, se puede hacer, pero no es lo más recomendado. ¿Por qué? Si yo le doy este manejo, de repente, 75-80% de los casos, el cuadro agudo pasa. Se enfría la colecistitis aguda. Le voy a dar de alta a mi paciente, se va a ir de la emergencia, pero se fue de la emergencia con su vesícula y con sus cálculos. Por lo tanto, no hemos tratado definitivamente a este paciente. Ese paciente lo vamos a ver varios meses después en consultorio para programarlo, para recién operarlo. Si a mí me dan la oportunidad de hacerle Colelab al paciente, una colecistitis aguda leve es lo mejor que podríamos hacer por él.
Y esto a veces ha venido en preguntas, te han puesto, paciente, te dan todos los datos de una colecistitis aguda leve y te dicen, ¿cuál es el procedimiento de elección? Y te ponen cirugía abierta, cirugía laparoscópica, solo antibióticos, solo analgésicos, le damos de alta, vía oral, dieta hipograsa. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Colelab al paciente. Colecistitis aguda moderada. Si el paciente tiene colecistitis aguda moderada, le doy antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos como a todos. ¿Cuál es el procedimiento de elección en estos casos? Como tiene más de 72 horas y probablemente ya se haya formado un plastrón vesicular, al igual que el plastrón de apéndice, mejor no lo toquen. Manejo expectante, manejo conservador es lo ideal. Le damos antibióticos, analgésicos y antiespasmódicos 3 a 4 días, el cuadro se desinflama, le doy de alta y lo opero más adelante por consultorio. Moderada, más de 72 horas, antibióticos, analgésicos, manejo médico, se enfría y se va a su casa y se opera después. ¿Cuándo sí estaría indicado operar a un paciente que tiene colecistitis aguda moderada o grado 2? Miren los criterios de los grados. Dice signos de inflamación local marcada, colecistitis gangrenosa, abscesos, peritonitis biliar, colecistitis enfisematosa. Si mi paciente tiene algunos de esos criterios, debe ser operado. ¿Cómo se llama la cirugía que yo hago en este grado de colecistitis aguda? Miren la diferencia. Se llama cirugía de urgencia o cirugía de emergencia. ¿Qué diferencia hay entre una cirugía de urgencia y en una colecistectomía laparoscópica temprana? Colecistectomía laparoscópica temprana, vía laparoscópica, menos de 72 horas de evolución. Cirugía de emergencia, acá te están diciendo opera al paciente. Puede ser abierta, puede ser laparoscópica, pueden empezar como laparoscopía, convertir a cirugía abierta, todo eso depende del equipo quirúrgico que está de guardia. ¿Tienes torre de laparoscopía? Y hay un cirujano que tiene mucha experiencia en lo que es manejo de colecistitis agudas inflamadas, con anatomía, con distorsión de la vía biliar que puede haber, y lo puede resolver por vía laparoscópica, el más beneficiado siempre es el paciente, menos invasivo. Pero de repente es cirujano más antiguo que no domina la laparoscopía. Este paciente requiere operarse, sí, pero si no domina la laparoscopía, mejor de frente hágalo por cirugía abierta. Se evitan problemas de lesión de vía biliar y más complicaciones para el paciente. En grado 2 te están diciendo opéralo. El abordaje lo define el equipo quirúrgico de guardia. O de repente entran por la laparoscopía, comienzan a disecar la vesícula y está toda la anatomía distorsionada. No reconocen cístico, no reconocen arteria cística, no reconocen bacinete, está pegado el duodeno, está pegado el estómago y dicen mejor convertimos a cirugía abierta y aquí vemos todo de una manera adecuada y nos evitamos de la lesión de vía biliar o alguna complicación que pueda suceder. Colecistitis aguda grado 3. ¿Qué era lo que tenía la colecistitis aguda grado 3 o severa? Disfunción orgánica. Es un paciente que está en mal estado, cardiovascular, respiratorio, renal y demás. Manejo antibiótico, analgésico, medidas de soporte para esta falla orgánica. Y como el paciente está en tan malas condiciones, entrar a sacarle la vesícula no es lo más recomendable. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué está provocando la disfunción orgánica en el paciente? Como la vesícula está obstruida por el cálculo, en los grado 1 y grado 2, la bilis se infecta. Pero en el grado 3 ya hay bilis purulenta, ya hay el llamado piocolecisto. Si esto ocurre, la vesícula obstruida que no puede drenarse por el cálculo se comporta como un absceso. ¿Cuál es el foco séptico en este caso del paciente? La vesícula con su contenido purulento. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que drenar la vesícula. En la colecistitis aguda grado 3, ¿cómo se llama cuando punzamos y drenamos la vesícula? Eso se llama colecistostomía. Siempre lo ideal para hacer la colecistostomía es hacerlo por vía percutánea, guiado por ecografía, guiado por tomografía. Si en nuestro hospital no hay disponibilidad de hacer colecistostomía percutánea, ¿qué es lo que habrá que hacer? Cirugía abierta. Se abre el paciente, se busca la vesícula, se encuentra la vesícula biliar, se le hace un orificio, se pone una sonda y se cierra el paciente. Eso es lo único que se haría en estos casos. Aquí los vemos solo enfocado en la parte quirúrgica. Si es grado 1, hay que operarlo por laparoscopía. Si es grado 2 y tiene signos de inflamación local marcada,
estos pacientes deben ser operados. Cirugía urgente, puede ser abierta, puede ser laparoscópica, lo define el equipo quirúrgico. Si es grado 3, tratar de corregir la disfunción orgánica y hacer drenaje de la vesícula biliar. ¿Cómo se llama? Colecistostomía. ¿En qué consiste? Se atraviesa la pared, se llega a la vesícula, se coloca el dren dentro de la vesícula y se evacúa todo el material purulento en su interior. De esa manera evacuamos el foco séptico y de esa manera el paciente debe corregir todas sus disfunciones. ¿Se puede complicar la colecistitis aguda? Sí, se puede perforar y dar peritonitis biliar. Puede generar abscesos pericolecísticos, empiemas, gangrenas, fistulizaciones. Una vesícula inflamada no operada se puede fistulizar, ya sea hacia el tubo digestivo o se puede fistulizar a la vía biliar. Si se fistuliza el tubo digestivo, ¿a qué órgano se puede fistulizar? Estómago, duodeno, colon y ayuno. De ellos, ¿cuál es el más frecuente? Duodeno. La fístula colecisto-duodenal es la fístula más frecuente que existe en la vesícula biliar. Ahora, cuando se fistuliza la vesícula biliar con las vías biliares, con el hepático común colédoco, eso tiene un nombre y eso se llama síndrome de Mirici. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una fístula entre la vesícula y el duodeno? Los cálculos de la vesícula pasan al duodeno y estos cálculos se van a quedar impactados en la válvula ileocecal o en el ilion terminal. Y si eso ocurre, obstruyen al paciente. ¿Cómo se llama la obstrucción secundaria a un cálculo? Ilio biliar.